Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Hola a todas y hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Café Lantana, el podcast. En este episodio entraremos a esta fascinante manera de reflexionar. Vamos a platicar y nos va a llevar de la mano en este tema una experta, Gaby Rodríguez, en este tema de cómo aprendemos a pensar, cómo pensamos, cómo podemos ayudar también a nuestros hijos a pensar, a desarrollar habilidades del pensamiento y cómo estas habilidades nos van a ayudar para la vida. Gracias, Gaby, por estar nuevamente aquí con nosotros. Gaby Rodríguez ya ha estado en Café Lantana, el podcast. Ella es directora del Centro IDEA. Ella es neuropsicóloga. Se dedica a todo este desarrollo infantil y desarrollo de la educación. Y el día de hoy nos hablará de este tema tan fundamental como es el pensamiento socrático y qué impacto tiene en el desarrollo de la corteza prefrontal. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. Es un placer, es un gusto volver a tenerte con nosotros hoy, esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Para quienes no te han escuchado, para quienes no vieron nuestro antiguo capítulo, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién eres, Gaby, qué hace IDEA, qué haces en IDEA. Me consta porque Lantana ha trabajado de la mano contigo y bueno, yo creo que nos ayudan a que los niños descubran este potencial tan maravilloso que tienen y para mí haces maravillas. Entonces, bueno, quiero que por favor con tus palabras nos platiques qué es lo que haces y cómo lo haces. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo tengo un centro que se llama Centro IDEA. Soy neuropsicóloga clínica y trabajo trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué hacemos en IDEA? A mí me encanta esta frase porque yo siempre digo, ayudamos a los niños. Hay que aprender. Entonces, algún niño que presenta una dificultad en el aprendizaje, nosotros trabajamos con ellos y los desarrollamos y con protocolos establecidos basados en evidencia los podemos ayudar. Entonces, eso prácticamente hacemos una idea. Eso haces, sí. Y me consta que lo haces muy de la mano con los colegios. A veces este camino de esta unión que debemos hacer entre papás, entre alumnos, entre colegios, entre un centro terapéutico, no siempre fluye tan fácilmente y con algunos centros fluye más que con otros y creo que en IDEA lo hacen muy bien porque nos permiten ir desarrollándonos, ir fluyendo con los niños. La comunicación es muy fácil, que es algo que en el día a día a veces es complicado y nos puede ir deteniendo un poquito en este desarrollo para poder apoyar a nuestros pequeños y creo que ustedes lo hacen muy bien. Así muchas que gracias. Muchas felicidades por eso, Gaby. Muchas gracias. Y muy bien, Gaby, hoy tenemos un tema en específico y es el pensamiento socrático. Y el impacto que tiene el desarrollo de este tipo de pensamiento, como lo dije anteriormente, en la corteza prefrontal. Pero platícanos, por favor, ¿qué es el pensamiento socrático? Para empezar, vamos a empezar definiendo cuál es este tipo de pensamiento, cuál es este sistema, este método, y así que, bueno, para aprenderlo de ti. Bueno, lo que viene siendo el pensamiento socrático se le llama también el pensamiento crítico y viene siendo esta habilidad que nosotros tenemos de poder analizar para después tomar un poco la decisión. Entonces, cuando hablamos de este pensamiento analítico, este pensamiento a nivel de razonamiento, nosotros lo que hacemos con los chiquitos, o bueno, no lo hacemos, sino buscamos que el individuo logre crear sus propias decisiones, sus propios toma decisiones, pero no pensando a través del juicio, no pensando a través de una tradición y no pensando incluso a través de un prejuicio ya sea social, étnico o racial, sino es la forma de que tú tomas una decisión
críticamente analizando todas las variables. Entonces, la verdad es que cuando hablamos del pensamiento crítico, es una habilidad que incluso es altamente valorada a nivel social, a nivel laboral, incluso es altamente valorada en los estudiantes ya más de profesión, o sea, profesionistas, que siempre buscamos siempre una persona con este estilo y con este tipo de perfil, una persona que siempre es pensante, que critique, pero más que criticar y tener una crítica negativa, busca crear soluciones. Eso viene siendo lo que es el pensamiento crítico y está altamente relacionada con lo que tú comentas, cómo se puede ver en la enseñanza. Entonces, ¿cómo se puede ver? Ya iniciamos a través de un método socrático. Claro. Entonces, el método socrático, cuando inicia la verdad es que en la antigua Grecia, a través de Sócrates, y el objetivo primordial de ellos era cómo seguir desarrollando en las personas adultas en esta situación, estos cuestionamientos del mundo. Y te digo nuevamente, este perfil se busca mucho en adultez, pero si te das cuenta, casi no lo buscamos y desarrollamos en niños. Y como que la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo desarrollamos en niños, pero sí buscamos que un adulto lo tenga? Y como que es una habilidad y se supervalora. O sea, tú buscas un trabajador, una persona que tenga análisis, que pueda resolver problemas, que pueda tomar una decisión de manera asertiva. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado a nivel de educación? Lo que yo veo actualmente es que en sistemas educativos a nivel profesional, tipo preparatoria, maestrías, posgrados, buscan estas habilidades. Tanto es así que incluso algunas de las prepas tienen una clase que se llama Aprender a Aprender. O incluso por eso nosotros dentro de su programa educativo no pedimos, pero se estudia la filosofía. Que es que puedan ellos también empezar a explorar esos diferentes tipos de corrientes filosóficas y que ellos tomen esta decisión. Ese es el propósito. Sin embargo, nuevamente, no lo vemos en niñez. No vemos sistemas educativos que incluyan e integren estos pensamientos. Inclusive, Gaby, me atrevería a decirte que no solamente no lo vemos, algunas de las prácticas que se pueden desarrollar en algunos sistemas educativos, me atrevo a decir que principalmente el tradicional, como te menciono, no solamente no lo vemos, siento que no se fomenta y además de no fomentarse, es tan dirigida la educación que muchas veces al llegar a estos niveles educativos, como tú lo comentas, una preparatoria, un nivel universidad, pues pretendemos que seres humanos que han estado toda la vida dirigidos completamente, de pronto empiecen a tomar decisiones que corresponderían ya para su edad, pero sin embargo nunca han tenido la oportunidad de desarrollarlo. Entonces realmente creo que sí es preocupante. Claro, sí. Claro, totalmente. Y ahí es cuando nosotros a nivel de sistema educativo siempre fomentamos, o sea, nosotros que estamos y somos especialistas en el aprendizaje, siempre fomentamos este tipo de prácticas. Y la verdad es que, aun y cuando es una habilidad, como tú comentas, que se espera y los sistemas tradicionales o esos tipos de sistemas no lo fomentan, la etapa en la que más lo puedes desarrollar es en la niñez, o sea, es en la infancia. Y no lo hacemos, no fomentamos este diálogo. Incluso, como tú dices, el sistema educativo, muchos de los sistemas educativos son tan dirigidos, tan rápidos, que no dejamos que el niño reflexione sus propios aprendizajes. Claro. Que no dejamos que el mismo niño tenga una autorreflexión, un pensamiento y esta metacognición de que aprendí, lo estoy haciendo bien, tengo estas dudas. Y si te pones a pensar en ese pensamiento que pueda generar un niño, es donde vienen las hipótesis, es donde vienen los grandes descubrimientos. Claro. Y estas personas nuevamente, las personas adultas, profesionistas, que tienen esta capacidad de análisis, ¿quiénes son? Son pocas personas y muchos de ellos siempre van a estar encaminados a crear soluciones. Sí. A buscar soluciones y crear una solución concreta basada en el análisis y el error. Que no tienen miedo a la equivocación. Por supuesto. Y finalmente creo que la finalidad de la educación es precisamente esta habilidad de adaptación a la vida.
estas habilidades que te da para poder tener una vida equilibrada a nivel profesional, a nivel personal, y ser amigo con el error, ¿no? Desde muy pequeños, de no tener miedo a equivocarnos. Y bueno, al pensar en este tema, en tratarlo contigo en este capítulo, para mí fue realmente revelador pensar en la similitud que está implícita dentro de Montessori del pensamiento socrático, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando, el poder darle la opción a los niños de elegir desde muy pequeños, el llevarlos a un análisis crítico, el preguntarles tú qué piensas desde muy pequeñitos, el que puedan familiarizarse con el error. Inclusive nuestros materiales están diseñados para el control del error, para que los niños se den cuenta cuando no está bien hecho ese material y no necesite del adulto que le tenga que decir que está equivocado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño no hace el material bien una vez? Pues lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y confiando en que somos seres humanos con la tendencia a la perfección, y lo hace hasta que lo domina, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente una similitud muy, muy notoria. Y yo creo que también pasa esto porque son sistemas que permiten al niño darle su tiempo. Sí. Y tú sabes que en algunos sistemas van tan rápido por un tema que ni siquiera dejan que el niño digiera la información y ya estás pasando a la siguiente clase. Sí, claro. Y a veces que los niños, sí, esos niños que son tan creativos, que cuando lo de esta niñez, son tan creativos, es el tiempo donde un chiquito tiene todas estas dudas, y son dudas incluso filosóficas que me encantan. Todas estas dudas, y ya se acabó la clase de ciencias, y ya se acabó la clase de sociales, y se acaban con la duda, y cuando preguntan, ya nos pasamos a matemáticas. Claro. Entonces pareciera que no los dejan ni fomentar este proceso, ni poder reflexionar, ni ir más allá. Eso. Ahorita que dices el ir más allá, creo que el peligro que se puede caer, o al que realmente estamos muy expuestos cuando hay estos mínimos de cubrir, como en un libro de texto, como este programa que bien lo comentas, en donde tenemos que cubrir con matemáticas, después vamos a cubrir con español, y tenemos este horario tan marcado, ¿no? Ese es el gran peligro, en donde hasta ahí llegó el programa, hasta ahí llegaron nuestros mínimos necesarios, y ahí te quedas, porque con eso a lo mejor ya tienes un 10, ¿sí? Claro. Porque estudio para el examen, pero el ir más allá, el profundizar, el realmente sin límites, esto es algo que se deriva de este pensamiento en donde se le permite al niño ser crítico y cuestionar. Claro. Y bueno, después te vas a dar cuenta, Gaby, cuando ya los niños tú empiezas a desarrollar este pensamiento crítico, a algunos papás ya no les gusta. Claro. ¿Por qué? Porque es más difícil. Porque empiezan a cuestionar. Sí, totalmente. Y empiezan a cuestionar tus tradiciones, claro, tus pensamientos, y no de una manera de retar. O sea, empiezan a cuestionar. Entonces a ti, como un adulto bien establecido, formado, tus criterios, tus valores, tus tradiciones, todos tus prejuicios, sí, te llega a ti como papá y dices, no estoy preparado para contestar esta pregunta. Y muchas veces entonces nosotros como adultos tal vez no estamos preparados para responder o cómo llevar a cabo una conversación de ese tipo. Pero nuevamente hay que pensar que el niño es curioso por naturaleza. O sea, biológicamente un chiquito tiene esta curiosidad innata por aprender, por querer conocer, y muchas de estas preguntas que hacen, que nosotros topamos, o nada más de lugar de fomentar, respondemos tajadamente, no hacemos que el niño se siga preguntando más cuestiones. Claro. Y fíjate, Gaby, que ahorita tú lo hablas de los papás, y también muchas veces desde los maestros, y creo que esto viene de una idea de la educación, podemos decir un poco antigua, arcaica, en donde el maestro lo tenía que saber todo.
y era el que lo sabía, ¿no? Me estoy recordando en alguna de los libros de la doctora Montessori, donde de lo más, pudiéramos decir, de lo más grande, lo más notorio que revolucionó la educación cuando llega el método Montessori a darse a conocer, era esta figura del maestro. Y por eso en Montessori inclusive nos llamamos guías, porque viene a revolucionar esta idea en donde el maestro lo tenía que saber todo perfectamente. Y que el niño era ese saco vacío, en donde yo como maestro lo llenaba con mi pensamiento y con mi experiencia. Y claro que no, se vale decirle a los niños como papá y como guía, como maestro, se vale decirle, ¿sabes qué? No conozco totalmente este tema, pero vamos a investigarlo. Y también se vale decir, no lo sé todo y me puedo equivocar. Y creo que desde ahí como adultos es este acercamiento también a familiarizarme con el error, a hacerme amigo del error y aprender de las experiencias y aprender de los errores, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que me haces acordarme, hace unos años llegó una mamá buscando información a Lantana y entonces yo le decía, ¿cómo supiste de Montessori? ¿Cómo supiste de nosotros? Y me dijo, soy maestra de una prepa muy conocida aquí en el municipio. Y dice, y empecé a ver como ciertas características en algunos de mis alumnos y dije, ¿qué tienen en común? Y resulta que eran niños Montessori. Y estas características eran que preguntaban, que cuestionaban, que iban mucho más allá. Entonces, definitivamente creo que son estas habilidades pues muy valiosas para la vida, ¿no? Y aquí viene mi siguiente pregunta, que creo que ya lo hemos estado hablando, Gaby, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas habilidades que tú puedes ver en los niños cuando practican este enfoque o este pensamiento socrático? Creo que las habilidades que tiene un chiquito con este pensamiento socrático son ellos muy curiosos y creo que la siguiente palabra a ser son muy analíticos. El otro concepto es que son escépticos. Sí. Son escépticos de situaciones y es muy, muy difícil poderlos engañar a tempranas edades. Y la última, creo que es de las más importantes, logran tomar sus decisiones basados en evidencias, hechos y no nuevamente por prejuicios. Es lo más grande. Entonces al final del día dices, es lo que busco. Yo busco a nivel actual, o sea a nivel global, un niño que esté preparado para poder discernir él solo sus propias tomas de decisiones sin seguir una bola de amigos o una bola de compañeros con un pensamiento colectivo. Entonces veo estas habilidades que se desarrollan chiquito y te digo nuevamente, aunque son muy valoradas a nivel de adultez, sí podemos hacerlos en edades tempranas. Claro, por supuesto. Y además, ahorita me hace pensar en la importancia de tener un pensamiento crítico en este mundo actual al que vivimos, en donde nos vemos bombardeados, no solamente los niños, los adultos, con todo esto de las redes sociales. Qué importancia es el poder tener pensamiento crítico y estar seguro de lo que eres, de lo que piensas, y no dejarte ir por lo que ves y por lo que tu mente está siendo bombardeada cada segundo. Y me pongo a pensar en un adolescente, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde está en una etapa tan vulnerable y tan peligrosa como para poder decir, bueno, yo creo esto o no creo esto. Y ahí es cuando hablamos de nuestro interés a veces va muy en la parte socioemocional. Sí. De que cuidarlos mucho socioemocionalmente, como que ese es nuestro interés. Lo que no vemos es que cuando trabajamos este pensamiento crítico en ellos, se nos abren dos panoramas muy grandes. El primer panorama viene siendo, tengo las habilidades socioemocionales para decir quién soy, qué soy, de dónde vengo y por qué tomo mis decisiones. Entonces, incluso hasta tú
tú ayudas a tus hijos a que no estén expuestos en situaciones y que puedan analizar. Si están expuestos en situaciones, puedan analizar, esto no me pareció correcto. Esta persona que se me acerca a mí con esta aproximación, con este contacto, puedo analizar y no es lo que debe ser. Entonces, parece que actualmente algo que yo veo es que vemos mucho la conciencia de incluso tipo de lo que vienen siendo los límites. Vemos esta conciencia cómo debería de ser, tipo de incluso abuso sexual, de que alarmar a los niños, pero decir, a ver, si tú trabajas la base, que es el pensamiento crítico, incluso no vas a hacer que el niño sea crítico a nivel intelectual, sino también va a ser muy crítico él mismo, de qué emoción tengo, por qué me hizo sentir eso, por qué, de dónde viene esta emoción y cómo puedo arreglar la situación a través de un análisis, a través de una plática y un diálogo, de que ya nuevamente ya no hay miedos, ya no hay angustias, porque nuevamente estás fomentando todo. ¿Qué te digo? Actualmente creo yo que nuestra preocupación, como todos papás, estamos muy preocupados a nivel de redes sociales, que estén expuestos y que ellos no sepan discernir o están en situaciones sociales. La realidad es que podemos fomentarla de ambas maneras y nada más vemos una. Podemos ver también un chiquito que pueda ser crítico, incluso a decir, me pasa actualmente, que sea crítico y decir, oye, me parece que el elfo no existe en esta época de Navidad. Así como tú me dices que hay cosas que sí existen y otras que no, creo que entonces el elfo no existe. Y no tú estás dando una respuesta si existe o no. Y tú no estás promoviendo que le quitemos la magia. O sea, él solito lleva una respuesta, es decir, basado en toda la información, no suena lógico que un elfo exista. Y estas mismas situaciones lógicas también pueden ser planteadas en situaciones sociales. De que, híjole, no me suena que porque una persona tenga diferente pensamiento a mí, no debería ser lo mismo. De que no, la amistad no debería de ser condicionada. De que si alguien me está pidiendo que, no sé, algo a cambio de mi amistad, eso no debería ser amistad. Entonces, nuevamente, cuando tú llegas a tener un niño muy analítico, ve todo lo que tú puedes desarrollar en ese chiquito. Totalmente. Y nuevamente, como ya lo has mencionado, creo que estas son habilidades que son muy valoradas en la edad adulta. Sin embargo, pues, ¿cómo lo vamos a lograr si no es precisamente desde la infancia, en donde le demos oportunidad a ello, y como papás y como adultos que los acompañamos en su desarrollo, también estemos conscientes de esto y lo fomentemos? Y ahorita entras a un tema hablando sobre esta época navideña, ¿no? Donde muchos papás sienten que le están quitando la magia de la niñez. Sin embargo, creo que debemos realmente de profundizar y no ser contradictorios, porque si queremos que nuestros hijos sean capaces de diferenciar cuando una persona les quiere hacer daño, cuando estamos ante alguna situación que a lo mejor les puede afectar, como todo esto que hablamos de las redes sociales, etcétera, pues esto conlleva a que también desde muy pequeños le dediquemos este tiempo y esta energía a nuestros hijos, a ayudarlos a cuestionarse, a también nosotros responder en base a respuestas lógicas, no nada más porque lo mando yo, porque lo creo yo, porque sí, porque así es. Realmente un niño pequeño en la niñez está en toda esta exploración del mundo en donde te va a preguntar ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y pero cómo? Y es esta etapa tan maravillosa de la mente absorbente que realmente van a entender lo que tú les digas. Y a veces como adultos nos quedamos cortos en nuestras respuestas porque creemos que no nos están entendiendo y no estamos fomentando este pensamiento crítico. Claro, y la verdad es que tú hablas este concepto a nivel navideño, digo, puede ser no navideño, puede ser cualquier época. El ratón de los dientes, sí, o sea, sí, puede ser, o sea, miles de conceptos que yo lo veo así, pero por eso nuevamente llega a ser un tema en niños como que un poco controversial con padres de familia, porque dices, híjole, le estoy quitando toda esta ilusión. No se lo estás quitando, o sea,
nunca estás diciendo tú. Porque cuando hablamos de un método socrático, tú nunca das respuestas. Es bien interesante. Sí. O sea, si ellos llegan a esta llega conclusión. el pensamiento y a esta conclusión, pues le quieres decir una mentira. O sea, no es eso. O de lugar de decir una mentira es, ¿tú qué crees? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te hace llevar a esto? O sea, realmente cuando hablamos del método socrático no es quitar la magia, no quitar la inocencia, no, para nada. Y creo que la inocencia y la magia son dos conceptos diferentes, Gaby, pero lo hemos confundido, ¿no? Totalmente. Más ahorita que creo que hay muchos adultos que dicen, tengo que cuidarlo demasiado y no me queda claro. Pero cuando tú en general estás desarrollando todo este pensamiento y es lo que tú buscas, pareciera que eventualmente ese chiquito con toda esta enseñanza, con ese tipo de crianza, va a llegar un momento que realmente que va a usar su pensamiento crítico y va a cuestionar. Exacto. O sea, incluso a mí me ha pasado no solamente a nivel de Santa, no me ha pasado incluso del ratón de los dientes, niños con alto nivel de desarrollo de pensamiento crítico, alto, llegan a cuestionar de su creencia religiosa. Totalmente. Y dicen, híjole, como que no me suena que esta persona haya fallecido y haya resucitado al tercer día porque no creo que parezca. Entonces ahí nuevamente nosotros no damos una respuesta. Pero ¿qué viene siendo? A ver, una cosa es fe, así como tú dices, una cosa es magia. Claro. Y esto viene siendo fe. Sí. Entonces es ahí cuando dices, híjole, a veces este pensamiento crítico en niños nos hace cuestionar a adultos como a papás, en ocasiones no preparados, no saber qué responder. Totalmente. Entonces, nuevamente, ¿pero por qué? Porque no estamos la verdad, familiarizados, no es parte de nuestra enseñanza, si te das cuenta. Creo que socioculturalmente aquí en México que hablamos, siempre hemos recibido una enseñanza en la que el adulto dice esto y esto es. Y esto es lo que es. Y esto es lo que es. ¿Qué venimos a hablar nosotros aquí? Hablamos de los beneficios del pensamiento crítico. Por supuesto. Y estos beneficios de los cuales estamos hablando y hemos mencionado hasta ahorita, creo que, como tú lo mencionas, muchos van a nivel socioemocional. Y hablando a nivel neurológico, o sea, ¿cuál es, de qué manera o por qué se estimula el área prefrontal en el cerebro? Cuando hablamos de lo que viene siendo el pensamiento crítico, está altamente relacionado con la corteza prefrontal. Sí. Y bueno, sí sabemos a través de la investigación que la corteza prefrontal está altamente relacionada con el control de emociones, el manejo de emociones, incluso la autogestión, incluso en cómo puedo lidiar con un problema y cuál sería la mejor manera o la manera más asertiva para poder lidiar con esta situación. Entonces, cuando nosotros desarrollamos, y bueno, antes de esto, lo que viene siendo el desarrollo de la corteza prefrontal es un desarrollo que está bien estudiado, que no es como algo que hacemos, sino es un desarrollo paulatinamente que se va desarrollando entre la niñez hasta la adolescencia. Sí. Entonces, justo es lo que buscan todas estas teorías de conciencia a nivel como parenting, paternidad consciente, de esta paternidad consciente, que están muy conscientes de que tenemos que realmente dar un tiempo porque es un niño esperado que está en proceso de desarrollo de estas habilidades. ¿Qué pasa si tú las desarrollas y si tú das mucho acompañamiento? Nuevamente ves a niños bien autorregulados. Pero ahora, si este es un proceso y si nosotros lo desarrollamos, no solamente vas a desarrollar habilidades socioemocionales, sino nuevamente desarrollas todo lo demás, pero es un proceso. Claro, y un pensamiento crítico y un pensamiento creativo, porque esto viene otra vez de poder permitirle al niño equivocarse, de poder permitirle al niño ser amigo del error, el poder aceptar también tú como adulto que también tú te puedes equivocar y quitar esta idea con la que tú estás mencionando que es de todo esto es porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque simplemente así es y no lo cuestionamos, ¿no? Claro, y bueno, incluso también podríamos agregar el concepto de que cuando tú das estas herramientas a este niño, le das herramientas a nivel social de poder estar en una discusión, pero a través de un diálogo. De decir, no comparto tu punto de vista, yo pienso esto, tú piensas esto, pero lo podemos hablar.
Y qué habilidades tan necesarias para la vida. Exacto. O sea, esta capacidad de funciones ejecutivas, esta determinación, la voluntad, todo eso se desarrolla a través de esto y que, como bien tú dices, o sea, son ese tipo de personas que queremos en nuestra empresa. Claro, ¿no? quieres en la sociedad. Total. Quieres que yo veo actualmente la situación política y yo no quiero un político que cuando le cuestionen se quiera agarrar a golpes en una cámara de senadores. O sea, yo no quiero eso. Sí. Yo quiero una persona que cuando un civil o una persona de la sociedad le cuestione, él te pueda decir, hechos, pasa esto, no te agrada, pero esta fue la toma de decisión. Sí. O sea, que se vuelva a un nivel de votación. Entonces, ahí nuevamente decimos, es la capacidad, justo tú decías, de función ejecutiva. Eso es la función ejecutiva. Por eso la capacidad o el desarrollo de la corteza prefrontal está altamente relacionada con función ejecutiva. Total. Es como yo siempre digo que es el maestro de la orquesta. Entonces ahí ves esto que no solamente a nivel autorregulación emocional, ves un todo. Claro. Ves un todo para que el niño tenga esta habilidad de poder solucionar. Sí, muy bien, Gaby. Creo que, bueno, pudiéramos extendernos y platicar muchísimo de este tema. A mí me gustaría, si pudieras darnos como un ejemplo, vamos a pensar en una pequeñita, en un pequeño, digamos, de, no sé, a lo mejor ya de 7 años, una edad en la niñez, en donde estamos ya ante una mente razonadora, en la segunda etapa del desarrollo del ser humano. Y pongamos un ejemplo de un diálogo socrático, no sé, si nos pudieras platicar un poco sobre el tema que se te venga a tu mente y creo que con esto podemos darles a los papás un poco de guía en todo esto que nos hemos referido durante todo el capítulo, ¿no? Claro, digo, te puedo dar varios. Creo que un niño bien trabajado te puede llegar a muchos pensamientos que dices, te puede sorprender. Sí. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo muy específico que es muy personal porque lo dijo mi chiquito y justo cuando íbamos a dormirnos, hace una pregunta, estábamos viendo los planetas, termina el cuento, y al final pregunta, ¿por qué la Tierra se llama Tierra? Y me encantó la pregunta, me dio mi esposo. La verdad es que no es como yo siempre digo, no es un niño genio, mi hijo, es un niño promedio. O sea, la verdad es que es un niño promedio, no crean que es un niño genio. Pero lo que es que me dice, ¿por qué la Tierra se llama Tierra? Entonces dijimos, qué padrísima pregunta. ¿Tú por qué crees que la Tierra, el planeta Tierra, le pusieron Tierra? Entonces él responde, pues no sé, tal vez porque haya tierra. Yo creo que es una muy buena idea. Yo creo que la palabra de el planeta Tierra viene de ahí el nombre. ¿Te gustaría investigar un poco más? Entonces ahí tú le enseñas en este pequeño diálogo, tú lo empiezas a enseñar de, a ver, qué padrísimo, ¿tú qué crees? No le estoy dando la respuesta yo, es más, yo ni sé la respuesta. Y muchas veces cuando hacen estas preguntas digo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que podamos investigar algo más? ¿Crees que dónde pudiéramos investigar? ¿Podemos comprar un libro? ¿De qué? ¿Dónde crees que podemos buscar el libro? Entonces ya decimos, bueno, pues de los satélites, no, de los planetas, tal vez sí, de los minerales, tal vez. Entonces, podemos nosotros llegar a esas pequeñas conclusiones con ellos y los ayudamos en este proceso. Oye, Gaby, pero qué importante es tener esta conciencia como adultos, porque creo que como papás estamos como a esta respuesta ya inmediata de darles a los hijos todo. Claro. Todo masticado, ¿no? O claro, sea, claro. De alguna manera, hasta el tipo de pensamientos queremos, creo yo, que obviamente de una manera inconsciente, nunca lo hacemos por amor, sí. Pero el querer evitarles cualquier frustración en la vida va desde yo te explico, yo te doy la respuesta, yo te digo cómo y no los dejamos pensar. Exacto. Sí. Pero hay un concepto por qué pasa eso. El concepto es que nosotros actualmente recibimos tanta información, o sea, todo el día, todos los días, tipo Twitter, bueno, ya no existe Twitter, pero todas estas aplicaciones continuamente que te están dando información, de que ya sabes, incluso información a notas, de que breves, concisas. Sí. Entonces nuestra respuesta inmediata, ¿cuál es? Te doy la respuesta inmediatamente. Sí. Entonces no creas, para mí es bien difícil. De hecho, mi esposo es súper bueno en eso. Mi esposo me dice, Gaby, espérate, porque para mí es bien difícil
no dar una respuesta y siempre digo, sí es cierto, como que tengo que calmarme y tengo que dar esta respuesta. Pero hay un ejemplo bien interesante que es el hijo de una muy amiga mía que tiene esta misma filosofía en casa de desarrollar el método socrático, y me llamó mucho la atención porque su esposo se acaba de hacer una vasectomía. Bien interesante. El niño tiene 5 años, ahí se dan cuenta cómo nuevamente puedes desarrollar estas habilidades en un niño bien temprano. Entonces el niño le dijo, ¿por qué mi papá se fue a hacer una cirugía y regresó rápido? Entonces ella contesta abiertamente, es que sabes que nosotros ya no queremos tener más hijos, entonces tu papá hizo una vasectomía. Total, al final el niño hace la pregunta, ¿y cómo hacen los hijos? Entonces la mamá dijo, vamos a ver, ¿tú cómo piensas? Vamos a ver, investigamos en el libro, ¿no? Entonces empiezan a investigar, explica, lo entiende, logra comprender sin morbo, la verdad, 5 años. Claro. De que qué interesante. Y después hace un comentario bien interesante que dice, me pregunto cómo le hacen las mamás que son 2 mamás y tienen hijos. Me pregunto cómo le hicieron las mamás de este amigo que tiene, que son 2 mamás, si no tienen un espermatozoide. Me encantó que este pensamiento de un niño de 5 años, nuevamente te das cuenta, esas preguntas no están relacionadas a un juicio. Claro. O sea, él busca la curiosidad, ¿cómo le habrán hecho estas mamás cuando no tienen un espermatozoide? Entonces decían, muy buena pregunta. Claro, y ¿sabes qué creo yo que es importantísimo? El escuchar hasta dónde, ellos nos marcan la pauta hasta dónde quieren saber. Porque muchas veces, sobre todo en estos temas de sexualidad, creo que las mamás o los papás se pueden como asustar y resulta que ellos querían llegar nada más hasta cierto punto. Exacto. Y entonces ya te fuiste en la película, pero el tener esta habilidad, primero de controlarte a ti mismo como adulto, nosotros como guías Montessori, y es que definitivamente todas estas... Definitivamente el pensamiento socrático está implícito en nuestro método Montessori y en nuestra filosofía Montessori, ¿no? Y tenemos entrenamientos de horas, de meses para la observación, por ejemplo, en donde a través de una observación científica estamos entrenados para ver en los niños, para no intervenir y cómo literalmente a veces estas manitas tuyas como adulto tienen que estar atadas para no actuar y no resolver, y de la misma manera para no darles respuestas, ¿no? Y escucharlos, y a través de preguntas y a través de permitirles desarrollar este pensamiento crítico, pues llegan a satisfacer toda esta necesidad que tienen ellos y todo lo interesantísimo que viene a través de esto, ¿no? Claro, digo, estas son pláticas familiares muy lindas que cuando me lo compartió mi amiga yo decía, qué bien estamos haciendo. Totalmente. O sea, qué bien estamos haciendo porque nuevamente no hay morbo. O sea, realmente hay como de manera muy genuina un interés y una curiosidad hermosa. Totalmente. Pero similar como se ve en un ambiente familiar, también se puede ver en un sistema escolar. Sí. Yo siempre he dicho que incluso, bueno, no sabías, pero ya cada vez más en otros sistemas educativos tipo tradicionales están queriendo incluir la clase de filosofía en estos sistemas educativos en primaria, no en preescolar, pero sí en primaria, porque los siguen buscando, porque dicen, híjole, si toda la investigación me está diciendo que estas habilidades pueden ser desarrolladas en la infancia, ¿qué puedo agregar en mis clases? Sin embargo, yo siempre pienso, no tienes que agregar filosofía, creo que es tu mismo sistema, puedes tú crear preguntas en tu mismo sistema tradicional y dejar que el niño pueda masticar esta información rica y después crearlas. Te puedo dar un ejemplo así muy específico, tipo en clase de matemáticas, tal vez que la maestra diga, ¿qué otra manera se te ocurre para sacar el área de un triángulo? ¿Cómo le podías sacar? ¿O qué otra área? ¿Cómo se te ocurriría sumar estas cantidades? O sea, piensa un poquito más allá. Claro. Y es el pensar, el de que ¿cómo a ti tú crees? ¿O por qué? ¿O por qué tú crees que existen una abeja? Porque existe una abeja reina y no 2. Cuando veas tu clase de ciencias. Y dejarlos tal vez terminar esta pregunta para el final y que la tarea sea eso.
Totalmente, totalmente. Creo que esto se puede llevar a las aulas Montessori, a las aulas tradicionales, a nuestros hogares, a nuestras casas. Y, y es eso, es precisamente darle la oportunidad a los niños de pensar fuera de la caja, ¿no? Y no estarlos nada más como guiando hacia algo dirigido, darles otra vez la oportunidad de explorar, de indagar, de equivocarse. Y bueno, creo que muchas veces en el error encontramos y aprendemos muchísimo más que en el éxito, ¿no? Claro. Y Gaby, ¿dónde pueden los papás encontrar, las personas que nos están escuchando, más información relacionada a este tema? Donde hay, yo sé que a ti te encantan los libros, te encanta leer, siempre nos haces recomendaciones de muy buenos libros, entonces, por favor, platícanos dónde podemos encontrarlo. Hay un libro muy bueno que creo que para todos los papás les puede abrir el mundo, se llama The Learning Game. Creo que ya hay una traducción oficial en español y es de Ana Fabrega, creo que es. The Learning Game. The Learning Game, exacto. Muy bien. Ok, muy bien, Gaby. Pues, Gaby, no me queda más que agradecerte. Nuevamente es un placer platicar contigo. De verdad que siento que literal estamos en un cafecito. Sí. Y estamos platicando muy a gusto. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias por hablarnos de este tema tan interesante y este tema que lo podemos llevar a nuestra casa como papás, que para aquellas personas que se dedican a la educación y que pueden llevar a cabo independientemente, también en sus aulas, independientemente del programa, ellos pueden siempre crear, como estamos, el darles de regalo a nuestros alumnos, a nuestros niños, esa semillita de la curiosidad, esa semillita de investigar, de pensar por nosotros mismos, etcétera. Creo que es un regalo que podemos dar a los niños desde muy pequeños. Platícanos, por favor, Gaby, cuáles son tus redes, dónde pueden saber de ti, dónde pueden encontrarte. Bueno, nos pueden encontrar en @CentroIdeaMX. Muy bien. Y bueno, recuerden de seguirnos también a nosotros en nuestras redes. Nos encuentran en @Lantana Montessori. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo capítulo.